Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. El noviembre pasado, en nuestra conferencia anual de Levanta, identificamos cómo las relaciones mediadas por la codependencia llevan a estados de esclavitud, despersonalización, distorsión del concepto del servicio y de la responsabilidad. Y es una dinámica que hemos encontrado, aprendido y encontrado en las relaciones intrafamiliares, interpersonales, y es lo que vamos a hablar durante esos programas. Mi hermano, ¿cómo estás? Te saludo. Pues estoy muy bien, mi hermano. Un gusto saludarte y gracias a Dios por este nuevo año, Sí. ¿verdad? 2025, donde continuamos justamente con esta dinámica de poder identificar, como lo que estás introduciendo, precisamente para no permanecer en aquello que fue identificado, porque podemos esperar de que de cualquier relación surja una relación de codependencia, como bien hablaste de la conferencia, pero el punto es no permanecer en tal sistema que no lleva a nada bíblicamente productivo. Teniendo los recursos para no permanecer ahí. Exactamente. Ese es el asunto, ¿verdad? Sí. Y justamente en ese tema de permanecer en esclavitud relacional, nos referimos a que a pesar de la violencia doméstica de forma normalizada, mi hermano, el problema es que la amenaza que representa el agresor no es tanto los actos de maltrato que está haciendo, sino la posibilidad de abandonar la relación. Ese es justamente el sentido de esclavitud relacional. Produciendo que en la víctima a un auténtico miedo a ser abandonada. Pero va a decir Proverbios 29-25, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Claro. O sea, aparte de la condición de una persona abusada, aparte o junto con esto está el asunto del verdadero miedo de decir, se va a ir, me va a dejar, Exacto. voy a quedar sola. Correcto. Y justamente allí, si no se identifica, suele ser allí el punto de la amenaza. Exacto. No tanto la agresión que se está recibiendo y normalizando, sino el miedo a que la persona sea abandonada. Ese miedo es lo que va a normalizar y lleva a la pertenencia en ese sistema de violencia. Claro, se queda ahí por miedo. Bueno, y hemos hablado, creo que en otros programas y creo que en la conferencia que hicimos en noviembre pasado, que por cierto pueden escucharla en los programas anteriores, creo que a partir de 212 me parece, por ahí, 215, están esas conferencias, ¿verdad? Pero una palabra que es sumamente importante en este asunto de la codependencia es la palabra responsabilidad. Sí. Y es, pero como pienso yo que es como el eje, Claro, para poder entender lo que implica ese mecanismo de codependencia. claro. Como hemos dicho pues muchas veces anteriores, mi hermano, la responsabilidad es responder a una habilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, estamos invitando a enriquecerse en Cristo. Porque a partir de ese enriquecimiento, de donde tomamos las suficientes habilidades relacionales o restauramos las habilidades relacionales, a partir de allí podemos hablar de una correcta responsabilidad. Porque ya recibimos la habilidad de parte de Dios. Al permanecer en Él podemos responder correctamente. Sí. Eso es responsabilidad. Y no lo recibimos en un solo acto, Claro. sino que somos llamados a estarlos constantemente volviendo a la fuente Exacto. día tras día para permanecer en ese nuevo modelo relacional. Es un proceso toda la vida. De toda Ir la vida. aprendiendo, madurando, profundizando. Claro que sí. Muy bien. Ahora, creo que ya lo hemos hablado en otros momentos, pero este asunto de la codependencia podemos verlo desde cada vértice de ese triángulo que lo vamos a mencionar un poco más adelante. Hablamos que la actitud del Salvador va a asumir la responsabilidad de otros. Bien, este necesita encontrarse o formar dependientes emocionales. Entonces, el Salvador anda buscando a quién salvar. Sí. Asume la responsabilidad de otros. Sí, claro. Ok. Anticipa necesidades, como lo hablamos en la conferencia. Ajá, correcto. El punto es que allí encuentra su valía, su aceptación, ¿Su identidad? su identidad, Ajá. su identificación. Y si no se encuentra con personas que necesitan ser salvadas, pues entonces se busca crear el conflicto para que esa persona necesita otra vez resolverlo. Y entonces es una dinámica bien complicada. Correcto, sí. Que se va alimentando por esta misma idea de yo necesito salvar. Sí, exacto. Muy bien. Exacto. Luego hablamos también de la actitud del perseguidor, que es otro vértice en este triángulo, y es que este asumirá que otros son los responsables de sus perturbaciones.
mis asuntos, mis problemas, mis cargas. Sos vos, es mi esposa. Exacto. No sé quién es, pero otro tiene que asumirlo. Y eso consolida una manera de pensar que solamente pues por esa transformación de la manera de pensar, como habla Romanos 12:2, es que es posible salir de esta autocosmovisión, que afecta muchísimo, ¿verdad? Claro. Los otros son los responsables de mi condición, y etcétera, ¿no? Y es muy conveniente para un salvador encontrar un perseguidor. Y el tercer vértice es la actitud de víctima, que esta va a asumir que otros deben encargarse de sus responsabilidades como muestra de justicia, amor y testimonio. Esa correcto. Es la pobre víctima. Sí, correcto. Si usted es verdaderamente cristiano, si usted es un verdaderamente líder, si usted es mi pastor, entonces usted tiene que encargarse de mí. Y aquí hay, pues, creo que ya lo hemos comentado en podcasts anteriores, es un hilo muy delgado, porque no estamos diciendo o no estamos reinventando el servicio. Correcto. Como no acompañar y caminar con y sufrir con quien sufre, no estamos diciendo esto. Es que en ese proceso siempre hay una edificación de la otra parte, no mantener un sentido de dependencia. Exacto. Sí. Y es que también yo creo que pasa mucho por el concepto de liderazgo, como el liderazgo, el pastorado, etcétera, asume que debe salvar y que debe hacer todo por la persona, no dándole lo más importante, que es la responsabilidad. Sí, caminamos con la persona, por supuesto, es bíblico. De hecho, ahora lo vamos a hablar más adelante. Pero caminar con la persona no significa asumir su responsabilidad. Y es ahí donde en muchos modelos de liderazgo en iglesias, por lo menos, se da y se sostiene las actitudes de codependencia. Correcto. Ahora, te hago una pregunta. ¿Pensarías vos que hay algún tipo, a ver cómo lo planteo, de ilustración, de ejemplo en las escrituras donde podamos identificar estos mecanismos? Hay muchos, de hecho hay muchos, si uno analiza la escritura, un caso pues que es, lo utilizamos porque es bastante claro, inclusive me parece que lo comentamos en esta conferencia, es el caso de Sarai o Sara, esposa de Abraham. Por ejemplo, Sara responde a un estresor, que es muy importante, por supuesto que haya un estresor para que nosotros activemos el triángulo dramático de una manera disfuncional, ¿verdad? Entonces, todo está en cómo respondemos a los estresores, ese es el punto. Entonces, Sara, ante un estresor, ¿cuál fue? No quedar embarazada. Eso ponía tensión, claro que sí, en todo. Y buscaba una resolución de esa situación. Bien, entonces aquí se abren dos caminos. Escoge este camino, el rol de salvadora. ¿Por qué? Va a decir Génesis 16:2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Ella estaba salvando la situación. Mire, yo ya tengo aquí la solución y pronto, ¿verdad? Se hace de una vez. ¿Qué intentaba Sara? Solucionar el problema de la infertilidad entregando a Agar, su sierva, a su esposo. Como salvadora, organiza lo que los otros deben hacer. Claro. Y en este caso, la promesa del Señor, en su tiempo y en su forma, ella organiza. O sea, asume otra vez el rol de salvadora con mayúscula. A pesar que el salvador de la situación dijo un modelo, un tiempo y una forma. Y eso es una dinámica muy real hoy. Sí. Que el Señor ha establecido principios, o sea, bien específicos y detallados en las Escrituras, pero nosotros decimos, mira, este modelo, pero yo tengo el modelo, entonces yo voy a asumir ese rol de salvador. Sí. Ahora, la característica del triángulo dramático es que se pasa hacia otro vértice, hacia otra actitud. Rápidamente. Y pasa la misma persona al rol de perseguidora. Y en dos vías. Por ejemplo, perseguidora hacia Agar. Dice Génesis 16:6, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. O sea, Agar, o sea, como Sara afligía a Agar, Agar huyó de su presencia. Primero la entregó como salvadora y luego pasa el rol de perseguidora, digamos, afligiéndola a punto de que esta sierva no soportó más y fue perseguidora de Abraham. Porque dice en 16:5, tú tienes la culpa de mi afrenta. Vamos a ver, si usted vuelve a leer Génesis 16:2, léalo por favor. Sí, ella asumió el papel de salvadora. Yo tengo la solución. Sí. Te voy a dar a mi sierva. Sí. Como no somos llamados a ser salvadores, nosotros nos movemos a otro recurso, siempre disfuncional, que es perseguidor. Y entonces empieza, usted es el responsable de lo que me está pasando, de mi aflicción, como lo acabamos de decir.
Agar es la responsable de mi aflicción, Abraham es el responsable de mi aflicción, pero olvida que inició desde su papel de ser salvadora de la situación. ¿Pensarías que eso es un tipo de o una forma de evadir la responsabilidad de mis acciones? Es un mecanismo de defensa, exactamente, evadiendo la responsabilidad, porque nada funcional se puede sacar, digamos, no hay una reflexión, no hay un crecimiento, no hay un arrepentimiento. Es decir, todo aquello que nos hace crecer, que nos saca de esta actitud, no se logra si mi recurso no es el arrepentimiento, sino pasar a otro rol. No asumir el recurso de Dios, sino seguir con recursos disfuncionales. Claro. Es más, explícame vos cómo sería con este rol, ¿verdad? Lo que falta, porque estamos hablando que uno se mueve hacia los diferentes roles. Empezó con salvadora, se pasa con perseguidora y tenemos que llegar a otro vértice porque estamos dentro del triángulo dramático. Entonces, pasaría al tercer vértice, que es víctima. Exactamente. Entonces, Sara va a asumir en este mismo asunto, va a asumir el rol de víctima. Y va a reclamar, de hecho, en el capítulo 16, versículo 5, la segunda parte, dice, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Ahora yo estoy sufriendo, sí, yo soy la víctima. Yo soy la despreciada. Yo soy la despreciada porque vos le diste un hijo a mi sierva. Después de perseguir a Abraham, de perseguir a Agar, perdón, y luego ya, el recurso que queda Qué increíble. Es ser víctima. Sí, claro. Y todos me miran con desprecio. Yo soy la despreciada, yo soy la víctima del sistema. Yo soy la mala. Yo soy la mala. Claro. Todo está en contra mío, por ejemplo. Nadie me entiende, nadie me comprende. Pero ¿cómo inició todo este proceso? Exacto. Siendo ella una salvadora de la situación. Todo inició con no descansar en los recursos de Dios. Dios dijo, te voy a dar un hijo. Espere, confíe. La actitud salvadora y posterior los cambios a otros vértices es lo que ponen en este asunto. Exacto. Y las consecuencias que vienen después de esto, de siglos de conflictos, ¿verdad? Correcto, claro. Tremendo. Es tremendo. Por eso es que volvemos a insistir la importancia de identificar y no para desanimarnos, porque, mi hermano, todos estamos en este rol, ¿verdad? Permeados por el pecado. Todos somos todos. Todos somos todos, ¿verdad? Que sí, totalmente de acuerdo. Hasta Sara. Hasta Sara, hasta la gran Sara. Exactamente. Entonces, por eso es que es importante que identifiquemos para que nosotros identificamos si estamos pasando de un vértice a otro en vez de los recursos que tenemos, que vamos a desarrollar en los siguientes programas, los recursos que tenemos en Cristo, que por supuesto no vino a salvarnos para que permanezcamos en un rol dramático, en un triángulo dramático, sino a darnos, por supuesto, lo que llamaremos el triángulo de la vida. Que es otra circunstancia. Correcto. Sí, entonces, ¿cómo podemos resumir el punto? Yo creo que podríamos resumirlo pensando en que las interacciones personales que procuren, que normalicen e inclusive que mantengan según estos recursos del triángulo dramático, lo que acabamos de decir, actitud de salvador, perseguidor y víctima, ante diferentes estresores, que, mi hermano, siempre van a estar los estresores. Exacto. Estar en Cristo no elimina los estresores. Sí, claro. Nos da una habilidad para responder. Entonces, ante esos estresores, si continuamos respondiendo desde ese triángulo dramático, la consecuencia es muy lógica. No hay solución del asunto, sino que se van a intensificar. Bien dicho, no solamente no se sale del asunto, exacto, sino que se intensifican. Va a ser más profundo. Exactamente, correcto. Ahora, qué complejo una vida con esta dinámica. O sea, vamos a ver en el mejor de los casos la actitud salvadora, que no lo justifico, pero estoy pensando positivamente. Digamos que la actitud salvadora sea una buena motivación, suponiendo. Pero qué complejo pasar de una buena motivación a perseguir, a ser víctima. O sea, los aspectos emocionales de la persona, ir cambiando de roles sin darse cuenta, lógicamente. Qué vida más cargada. O sea, los sentimientos, pensamientos, las situaciones que se van generando, las relaciones rotas con diferentes personas. O sea, es bastante complejo. Sí, y es una muy buena base para una saludable y correcta consejería. Por eso es que insistimos. Ahora, si se encuentra con un consejero que a la vez asume el rol de salvador, mi hermano, ¿cómo se sale? Es decir, no, va a ser peor el asunto. Mi consejero me dijo, el pastor me dijo que se iba a encargar de la situación. Que él iba a arreglar todo, que no se preocupe. Sí. Bueno,
Bueno, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es una certeza posicional, es decir, en Cristo ya estamos justificados, ya estamos santificados, como lo va a decir Pablo también en 1 Corintios 6:11. En resumen, somos nuevas criaturas, que incluye también esta nueva criatura el cómo nos relacionamos. O sea, posicionalmente ya nos relacionamos diferentes en Cristo. Correcto. Posicionalmente. A la vez, pasar de lo que fue una vieja naturaleza, habitual naturaleza, influida por la familia, por la cultura, etcétera, en Cristo implica un irnos desacostumbrando progresivamente a esos patrones muy estructurados y rígidos con los que nosotros convivimos gran parte de nuestra vida. En otras palabras, es necesario aprender a andar en vida nueva. Exacto. ¿Sí? Qué bueno que está eso. Qué bueno que está eso porque a veces se asume que el andar en vida nueva es automático. Pum, soy creyente, vida nueva automáticamente. Claro. Y es un aprendizaje. Exacto, exacto. Muy Correcto. bien. Ahora, en Cristo, como estamos marcando esta forma de pensar, esta cosmovisión, en Cristo tenemos todos los recursos para andar en esta vida nueva. O sea, no es que estamos procurando ganarlos, merecerlos, esperando que Dios un día me toque con su varita mágica, ¿verdad? Diga, pim, ya ahora sí. Sí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la línea, en el contexto de este programa, este podcast, responder a nuestros estresores relacionales desde los recursos del triángulo dramático, es decir, seguir, salvador, perseguidor, víctima, es seguir viviendo nuestra vieja naturaleza. Exacto. En lo que llamamos la carne, el viejo hombre, etcétera, es persistir en esos modelos antiguos, ineficaces, corruptos, etcétera. Bien. Sí. A pesar, y yo creo que aquí es donde está el punto complejo, a pesar de que ya contamos con recursos nuevos. O sea, los recursos relacionales, que yo creo que mucho de la madurez espiritual nuestra o el creyente se va a notar en las relaciones interpersonales, en cómo maneja toda su vida, su esposa, sus hijos, amigos, iglesia, etcétera, cómo se va a desarrollar, no que va a estar exento de problemas, pero sino cómo va a responder a estos estresores. Es una persona que está respondiendo desde esta nueva naturaleza con un nuevo recurso. Sí. Esta es una conclusión que es muy importante que podamos quedar todos bien claros, ¿verdad? En Cristo ya somos nuevas criaturas, pero un creyente, auténtico creyente, puede continuar muchos años de su vida en estados disfuncionales relacionales porque no asume el ir progresivamente andando en vida nueva. Correcto. Mantiene los patrones, pero insisto y termino con el punto. Yo creo que uno de los problemas es no llegarlos a identificar Sí. y asumir que yo no tengo un papel activo en mi santificación. No es que yo procuro santificarme porque es por gracia. Correcto. Lo hemos dicho hasta la saciedad, ¿verdad? Todo es la obra del Espíritu Santo por gracia. Pero tenemos un papel activo y colaborador en este proceso. Parte de esa colaboración es identificar nuestros patrones del viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza, para que los podamos confrontar con los recursos de Cristo. Y yo creo que esa colaboración nuestra es crear tiempo y espacio. Porque como vos decías, nosotros no podemos santificarnos. O sea, no podemos salvarnos, no podemos santificarnos, no participamos, no sé si la palabra es correcta, pero activamente en nuestra salvación. No podemos. No nos autoglorificamos por medio del desarrollo de una luz interior Correcto. e iluminación. No podemos, totalmente. Es Cuentos, absurdo. ¿verdad, mi hermano? Pero, qué barbaridad. Pero sí colaboramos creando ese tiempo y espacio para estar en el Señor y permitir que Él desarrolle esos aspectos de nuestra vida. Así es. Entonces, me gusta mucho esto porque ya lo he dicho muchas veces en diferentes lugares, el hecho de tener la habilidad de identificar para poder confrontar. Y creo que es importante porque vamos a ver, en el mejor de los casos, una persona que es creyente, que está intentando, está luchando en este triángulo dramático, y quizá con muy buena intención, con un buen corazón, con realmente el deseo de buscar de Dios y de hacer las cosas diferentes, no lo puede hacer porque no ha identificado cuál es el problema. Y usualmente, y sin menospreciar esto, y quiero ser muy claro en esto, usualmente la receta que se da es ore más. Tenemos que orar, por supuesto, constantemente estar en oración, pero hay que identificar aspectos
integrales, ¿verdad? Sí. De dinámicas para identificar junto con la oración otros recursos más que ya Dios nos dio para poder responder. Y entonces digo, este es el asunto, esta es la respuesta de Dios. Claro, es que la oración no es para que Dios llegue a darse cuenta cuál es nuestra necesidad. Es que tenemos que entender que la oración es un ejercicio o es un recurso, mejor, que nosotros tenemos para nosotros, de alguna manera, identificarnos con la acción que Dios está haciendo en nuestra vida o en el mundo. Correcto. Pero somos nosotros, por medio de la oración, los que creamos dependencia a través de identificar una situación. Correcto. Entonces, ve que la misma oración implica que nosotros estamos envueltos, porque así es la voluntad de Dios, en todas estas dinámicas de desarrollo y de crecimiento en la creación entera. Tenemos un papel colaborativo porque somos, o sea, a pesar de la caída, seguimos siendo corona de la creación posicional. Correcto. Entonces, tenemos un papel como esas, digamos, como esas coronas de la creación en Cristo para poder participar con el Señor para todo lo que sea necesario. Claro. Pues claro, si yo estoy orando específicamente en contra de lo que ya identifiqué del triángulo dramático, Exacto. ese es el propósito de la oración. No es decir, Señor, tú sabes lo que me pasa, te pido que lo cambies, ¿verdad? Y yo ni siquiera sé qué es lo que está pasando. Si eso sucede, yo continúo con el mismo patrón porque no lo he identificado. Alguien, no me acuerdo quién, en un libro hablaba de la oración como alinear mi voluntad con la de Dios. Que el sentido es, justo lo que vos estás diciendo es, voy a identificar y voy a buscar entender bueno, se me fue la palabra que usaste ahorita específicamente, pero es, busco alinearme con la voluntad del Señor. Mi voluntad se alinea a su voluntad. Dios ya lo sabe. Sabe qué pasa, qué pasará, qué pasó, lo que pienso, siento, o sea, claro. No tenemos que informarle, ¿verdad? Claro. Señor, te pido por fulano, está en la cama número 25, o sea, Dios ya sabe. Sí. Entonces, es muy importante alinear mi voluntad para responder con sus recursos. Ahí es donde la oración, entiendo yo, tiene sentido. Voy a orar alineando mi voluntad a sus recursos. Claro. ¿Qué hago en vez de ser un salvador o ser una víctima o ser un perseguidor? Sí, muy bien. Entonces somos responsables de identificar patrones e identificaciones de nuestra vieja naturaleza, modelados por familia de origen, cultura, nuestra propia tendencia pecaminosa. Y una forma de identificar dichos patrones disfuncionales es reflexionando en sus efectos. Es decir, llegamos a conocer mejor algo a partir de sus efectos o sus consecuencias. Okay. Entonces, ve que aquí ya empezamos a modelar el podcast para los que vienen, para que podamos llegar al punto de qué hablamos cuando es reflexión. ¿Reflexión sobre qué? Sobre algo. ¿Qué es algo? Sobre los efectos, ser observadores de los efectos que están resultando de cierta actitud relacional. Eso es lo que yo entiendo como una reflexión. Claro, es ver qué es lo que está pasando y en una reflexión, para usar la misma palabra, es ver de dónde viene eso, por qué se está dando y cuál es el asunto. Es atender la raíz del conflicto, del asunto, sí, más que los síntomas. Sí, y la raíz, o sea, entender bien la raíz, pero justamente a partir de sus consecuencias. Correcto, ¿verdad? Exactamente. A partir de, entonces, viendo los resultados, por decirlo así, podemos acercarnos a reflexionar cuál sería la raíz de esto. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo me siento respondiendo desde las actitudes del triángulo dramático? Pero es que es necesario hacer ese ejercicio. Es decir, realmente, ¿cómo vivo yo mi relación, sea matrimonial, ministerial, social, etcétera? ¿Cómo me siento a partir de asumir ciertas actitudes o después de asumir ciertas actitudes? ¿Cuál es el resultado, verdad, de esto en mi vida? Ahí entra la reflexión. Sí. Porque estamos poniendo un asunto de, ¿qué es lo que siento? ¿Cuál es la profundidad, la calidad, etcétera? Todas esas preguntas importantes va a identificar esto es lo que siento, ¿por qué viene? Claro. Okay. ¿Cómo es la profundidad? Inclusive en un matrimonio, mi hermano, es necesario hacer esto. ¿Cómo actualmente es mi profundidad? ¿Cómo es mi intimidad? ¿Cómo es mi calidad de mi relación mediada por tal actitud como estamos exponiendo? De una manera muy honesta. Sí, claro. Realmente, ¿cómo es ese grado de conexión, verdad, que tengo? Entonces, a partir de allí, empezamos a decir, por las consecuencias, estoy dando cuenta que el mantenimiento de un triángulo dramático nada
funcional va a traer en la relación. Y esta reflexión, hermano, creo que es un problema, entre comillas, para nuestros días. Porque esa reflexión requiere tiempo, requiere, como hablamos un día de la palabra, de estar aislado, solo, reflexionando, pensando. Y nuestros tiempos no nos da tiempo para reflexionar. Sí. Entonces viene la solución rápida. La autogratificación instantánea, la solución de microondas al momento, pero la reflexión requiere tiempo. Sí. Requiere crear espacio y tiempo, valga la redundancia, para decir, Señor, ¿por qué me siento así? Claro. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuál es la profundidad de mi matrimonio? O sea, esa reflexión profunda, genuina, es lo que va a crear esos espacios de autoconciencia, quito autoconciencia, de identificación del problema. Sí. Y hacia nuestros hijos, por ejemplo, ¿qué desarrollo y crecimiento observo en ellos o en los demás luego de que interactúan con mi persona? O pasando un tiempo con mi persona, ¿qué observo en cuanto a la responsabilidad que ellos asumen en las cosas? Exacto. Es aguda esta observación, pero es muy necesaria. Es difícil. Sí. Por supuesto. Entonces, a partir de esta reflexión, avanzamos preparando, vamos a llamarlo así, con el desarrollo de un nuevo modelo relacional. O sea, si dijimos que permanecer en el triángulo dramático es andar en la vieja naturaleza y estamos aprendiendo a andar en vida nueva, tenemos que preparar y aprender el desarrollo de un nuevo modelo relacional, fundamentado en el segundo principio bíblico más importante de las Escrituras, a amar al prójimo y amarse a uno mismo, según lo que Jesús afirma en Mateo 22:39, ¿verdad? Donde el amarse a uno mismo, ¿verdad? No es esa egolatría, ¿verdad? Ni egoísmo, sino que se desarrolla desde una humildad, desde una mansedumbre para recibir los recursos de Cristo en nuestra vida y, por supuesto, palabra importantísima, permanecer en ellos. Sí. Es la ruta, entonces. Es la ruta. Entonces exponemos el modelo para contrarrestar Correcto. el desadaptativo, pero muy enraizado, recurso del triángulo dramático. Significa una nueva forma de responder ante conflictos relacionales, estresores, etcétera, ya no desde la actitud de salvador, perseguidor o víctima. Entonces, a esto le llamamos triángulo de vida. Una vida entendida como aquella que procede y permanece en Dios y que impacta todas nuestras experiencias existenciales, relacionales, etcétera. O sea que el triángulo de la vida, tenemos que ponerle el copyright de Levanta ahí. Triángulo de la vida, imagínense una C encerrada en un círculo, ¿verdad? El triángulo de la vida contrarresta o responde desde la nueva naturaleza a este mecanismo de autodefensa, claro, que mantiene y sostiene relaciones disfuncionales, generando relaciones funcionales en Cristo. Exacto. Okay. Como ese gran todo que Cristo ya ganó por nosotros. Es decir, nos tomamos de la gran obra de Cristo. Exacto. Para que nosotros, como dice Efesios 2:10, caminemos en esa obra de Cristo. Exactamente. Sí. Qué interesante es esa propuesta y creo que podemos seguirla madurando en más programas porque, a ver, quiero hacer un comentario muy serio y muy reflexivo, empezando por mí, de que muchas veces se percibe la vida cristiana y estar en Cristo con otros elementos que son parte de, pero no son lo primero. Por ejemplo, la vida cristiana es ir todos los domingos a la iglesia, servir en un ministerio formal y ese tipo de dinámicas que son muy buenas. No las desestimo ni las menosprecio. Las practicamos en nuestra iglesia, son importantes, ¿verdad? Cada domingo estar con los hermanos es donde queremos estar. Pero estas identificaciones de permanecer en Cristo para que Él genere en nosotros este aprendizaje de andar en nuevas relaciones, donde nadie nos ve, en la casa con la esposa y con los hijos, que es muy diferente nuestra conducta cuando estamos el domingo en la iglesia, es muy diferente como somos en casa. Inclusive con nosotros mismos en la intimidad. Exactamente. Sí. Que eso es integridad. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Exacto. Entonces ahí es donde se vive la experiencia de Cristo, la vivencia de Cristo en nosotros. Sí. ¿Qué pensás si seguimos hablando del triángulo dramático y como es un triángulo tiene vértices? Exacto. Es lógica matemática. Y 3, ¿verdad? Y 3. Sí. Qué bueno que lo aclaraste para no... seguimos hablando de estos vértices, ya no del triángulo dramático de Karpman,
sino lo que las escrituras hablan o hemos identificado nosotros como el triángulo de la vida. Correcto. ¿Ok? Pues muy bien, la otra semana, si Dios nos da vida, pues bueno, ya tenemos vida en Cristo. Ya tenemos si continuamos con vida biológica. Vida terrenal. Sí. Muy bien. Entonces, continuamos con este resultado de la obra de Cristo, el triángulo de la vida. Perfecto, entonces nos vemos la próxima semana. Muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.